El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches. De nuevo estamos aquí con ustedes, como todos los lunes, en nuestro programa Razones para la Fe. Buenas noches también. Aquí saludo a todos nuestros oyentes una vez más. Sí, aquí, como siempre, presentes, con mucho entusiasmo, con mucho deseo de estar tratando otro tema que sea de edificación y provecho para todos nuestros oyentes y los prepare mejor para hacer una defensa bien argumentada de la fe. El lunes pasado vimos el tema de gnosticismo y cristianismo. El cristianismo. El antepasado, ese fue el antepasado. El pasado fue el escepticismo. Ah, ok, sí. Sí. El cristianismo frente al escepticismo. Y a toda su parentela ideológica. Que son el escepticismo, relativismo, pluralismo. Estamos tratando muchos ismos, ¿no? Subjetivismo. Estos programas ya están colgados en YouTube y en el programa Razones para la Fe para quienes lo quieran escuchar. Hoy vamos con el tema naturalismo o sobrenaturalismo, aliados o enemigos. Sí, estamos tratando de ilustrar a nuestros oyentes sobre tantas ideologías y formas de pensar que el mundo promueve desde muchos frentes que atacan al cristianismo y que a veces no sabemos cómo confrontarlas. Esa es la idea de los últimos programas que hemos estado tratando con temas de apologética, con el gnosticismo, que a pesar de ser una doctrina antigua resurge hoy por cuenta de los nuevos evangelios gnósticos que se descubren, y ese fue el primer tema que tratamos en esta serie son 6 programas donde vamos a estar compartiendo los temas de las conferencias de apologética que estuvimos dando en Charlotte el año pasado, este año, y las que tuvieron lugar en el primer Congreso Nacional de Apologética. Así que ya con el tema de hoy llegamos a la mitad de las conferencias. Ya escepticismo, pluralismo, multiculturalismo, subjetivismo, y por ahí me faltó creo que alguna de las que tratamos la vez pasada, y hoy le correspondió el turno al naturalismo en enfrentamiento con el sobrenaturalismo. Vamos a ver si son aliados o enemigos, esa es la idea. Pero tú nos ibas a contar sobre el evento del próximo 13 de diciembre. Ay, sí, claro que sí, se me estaba olvidando. Sí, el próximo 13 de diciembre tenemos un evento que se va a realizar en la iglesia, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Filadelfia de Puente Largo. Y es un evento que va a estar tratando, o vamos a estar de conferencistas, el astrónomo Guillermo García Aguirre y el suscrito. Vamos a estar tratando temas de astronomía, no de astrología, que esa fue una de las cosas que tuvimos que aclarar la vez pasada, porque la gente a veces se confunde entre la astronomía y la astrología. Y el tema lleva por nombre, ya permítame un momento aquí, les informo rápidamente cuál es el título que lleva este evento. Aquí estoy abriendo el borrador del afiche que me enviaron. La Biblia y el cosmos es el título. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Estaremos allí en el auditorio, como les dije, de la Iglesia Cristiana Filadelfia de Puente Largo, calle 100, número 69B63, de 8 de la mañana a 12 del día, toda la mañana. Hay un bono de contribución que tiene un costo de 30,000 pesos, y estaremos, como les dije ya, el astrónomo Guillermo García y su servidor, dictando las conferencias sobre este tema. Así que cada uno desde la perspectiva científica en el caso de Guillermo, y la mía desde el punto de vista teológico, aunque nos vamos a solapar necesariamente porque él tendrá que tocar algunos temas relacionados con la Biblia como cristiano que es, y de pronto yo también toco algún tema directamente relacionado con la ciencia. Así que de verdad que los animamos. Estos son temas muy apasionantes y que realmente nos
invitan a ser humildes y agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho en la creación para nosotros y por nosotros. Así que con esto ya cumplí con anunciarles. Sí, bueno, va a ser una buena oportunidad para seguir aprendiendo. Eso esperamos. Estamos acá con la familia Archila, siempre conectados, bienvenidos. Carlos Fernández Cisneros dice, atento para escucharlos. Luis Fernando Bustos dice, pastor, buenas noches, qué deleite es llegar a mi hogar y aprender más para dar más razones de mi fe. Un saludo a todos. Está también el grupo Juan Ministerios Josué, María Elena Castro, Sandra Jimena Carrillo, Marta Saavedra de New Jersey. Gracias por escucharnos, Martica, qué linda, como siempre. Leonardo Murgas, Carlos Fernando Cisneros, bueno ya, Liliana Villamil, María Jesús Cerazo, nos motiva que nos estén escuchando. Sí. Bueno, arranquemos con nuestro tema, naturalismo o sobrenaturalismo. Comencemos por el principio. ¿Qué es naturalismo? ¿Qué es naturalismo? Naturalismo es la creencia que consiste en que todo lo que sucede en este mundo y en el universo en general obedece a causas naturales, que son susceptibles de ser investigadas, de ser explicadas y de ser comprendidas en su momento en la medida en que la ciencia avanza y logra ir llenando cada vez más las brechas o los agujeros que aún existen en el conocimiento humano. Ese es el naturalismo. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque así como la vez pasada hablamos de el pensamiento secular con el escepticismo y toda su parentela ideológica, aquí la ciencia es la que profesa una fe naturalista, porque el naturalismo realmente es una fe. Una gran mayoría de los científicos de hoy profesan una fe naturalista y llevan a cabo siempre su trabajo y sus investigaciones bajo el supuesto de que todo tiene finalmente una explicación natural. Para un buen número de científicos, los que hemos catalogado como naturalistas, la naturaleza lo es todo. Más allá de la naturaleza no existe nada. Y además esta postura de los científicos es reforzada por otra postura filosófica que tiene mucha relación con ella, al punto de que a veces se confunden. En la práctica vienen a ser lo mismo, aunque conceptualmente tienen diferencias, en la práctica son lo mismo. ¿A qué me refiero? Al materialismo. Un gran número de filósofos refuerzan el naturalismo de los científicos con el materialismo, que es la creencia en que la materia es todo lo que existe y que todos los seres del universo, incluyéndonos a los seres humanos, le debemos nuestra existencia a las meras propiedades de la materia. Todo es producto de la materia y la naturaleza. La evolución darwinista es justamente uno de los resultados de estas creencias. Así te respondí ya a la primera pregunta. Sí, muy claro. Está bastante claro. ¿En qué se equivocan entonces los científicos naturalistas en sus acusaciones contra el cristianismo? Sí, ellos formulan acusaciones contra los cristianos por razones obvias. ¿Por qué razón los científicos naturalistas se sienten o sienten que deben enfrentar al cristianismo? Porque el cristianismo afirma la existencia de un mundo sobrenatural. Es decir, que existe más allá de la naturaleza. Y asimismo, el cristianismo sostiene la existencia de una realidad espiritual más allá de la materia. Entonces creo que con esta afirmación queda en evidencia la razón por la cual la ciencia naturalista y la filosofía materialista se oponen al cristianismo y lo atacan. ¿Y cómo lo atacan? Procuran ridiculizarnos, ¿sabes? Los científicos naturalistas y materialistas tratan de ridiculizarnos y dejarnos expuestos a los cristianos como personas ignorantes, supersticiosas, crédulas, una especie en vías de extinción que ya está mandada a recoger porque la ciencia ya nos dejó sin espacio para movernos. Como es apenas obvio de lo que acabamos de decir, los naturalistas y materialistas suelen ser o ateos o agnósticos. Este último término, agnosticismo, es un nombre, para decirlo de manera sencilla, reservado para los ateos que no se atreven a salir del closet y quieren disimular su ateísmo, para utilizar una expresión que está muy en boga en la actualidad, la de salir del closet. Mientras que los cristianos somos no ateos ni agnósticos, somos teístas, o más exactamente monoteístas, por lo que el conflicto parece inevitable, ¿no? Entonces, estas son las acusaciones. Ahora, ¿en qué se equivocan? ¿En qué se equivocan ellos? Porque se equivocan en que yo no creo que sea cierta que afirmar una realidad sobrenatural y espiritual como lo hacemos los cristianos, por oposición a un ente natural y material, sea un producto de la ignorancia.
sea un producto de la irracionalidad de los creyentes y esté por lo tanto mandado a recoger. Eso es lo que voy a tratar de dejar establecido, que ellos se equivocan, en eso se equivocan particularmente, en que sus acusaciones no tienen realmente fundamento. Ellos nos caracterizan como personas irracionales, como personas ignorantes, como personas crédulas, que todo lo explicamos apelando a lo sobrenatural y a lo espiritual, pero no es cierto, no es así. Lamentablemente lo que sucede es que sí existe un buen número de cristianos actualmente que sí encajan en esta descripción. Hay ciertas iglesias que glorifican la ignorancia y consideran que el conocimiento científico es un atentado contra la fe. Es de Satanás. Sí, entonces digamos que esos ataques de los científicos naturalistas y materialistas a veces nosotros les brindamos ocasión, sectores del cristianismo, pero no todos los cristianos tienen este perfil, ni ahora, ni mucho menos a lo largo de la historia. De hecho, lo hemos dicho en varios programas y no sé si lo hemos tratado tal vez en alguno de ellos, no recuerdo ahora, pero lo vuelvo a repetir si ya lo he dicho. Tanto la ciencia moderna como la filosofía a lo largo de la historia tiene una deuda enorme con el cristianismo. Porque cualquier persona que estudia la historia se da cuenta que sin el decisivo aporte del pensamiento de cristianos convencidos y comprometidos, la ciencia y la filosofía estarían muy lejos de haber avanzado todo lo que han avanzado hasta los días de hoy. Pero como les digo, eso es un tema, eso es tema de otro programa porque tiene mucha tela de dónde cortar este asunto. ¿Cómo respondemos los cristianos a los ataques del naturalismo? Sí, hay que responderlos para que precisamente ellos no se queden con esta idea equivocada. Yo creo que la manera en que los cristianos respondemos a estos ataques es que al mismo tiempo que afirmamos la existencia de una realidad espiritual y sobrenatural que converge obviamente en Dios, los cristianos no por eso negamos la existencia y las propiedades de la materia y de la naturaleza, la reconocemos. De hecho, los cristianos creemos en dos tipos de causas de todos los fenómenos del universo. La causa primera, con mayúscula, y las causas segundas, con minúscula. Dios es la causa primera de todo. La materia y la naturaleza pueden muy bien ser las causas segundas de una gran mayoría de los fenómenos que ocurren en el universo. Esto no anula entonces ni la existencia ni la actividad de Dios. Dios siempre será la causa primera. Y Él actúa siempre, ya sea de manera directa como actor principal en el escenario, o también puede actuar tras bambalinas, detrás del escenario, dirigiendo a los actores que están protagonizando la escena. Dicho de otro modo, como actor, Dios sería la causa primera, actuando directamente. Mientras que como director de escena, Dios sería la causa primera, actuando indirectamente, a través de las causas segundas, que serían los actores que se encuentran en el tinglado o en el escenario. Esa creo que es una manera de salirle al paso y de responderles, decirles, miren, nosotros no negamos que la naturaleza y la materia tienen ciertas propiedades, pero son causas segundas. La causa primera de todo es Dios. Dios es al final la causa de todo, ya sea de manera directa como la causa primera o de manera indirecta a través de las causas segundas. Miren, yo quisiera leerles apartes de una confesión cristiana muy divulgada y muy correcta, que se llama la Confesión de Fe de Westminster. Me voy a permitir leerles algunas apartes de esta confesión que expresan de manera muy acertada lo que venimos diciendo con las siguientes palabras. Abro comillas. Dice en la Confesión de Fe de Westminster: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas segundas, sino más bien las establece. Más adelante continúa diciendo la Confesión de Fe de Westminster: Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su previo conocimiento infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Y voy a terminar con esto.
Yo sé que puede ser un poquito pesado leer esto para algunos, pero déjenme terminar. Aunque con respecto al previo conocimiento y decreto de Dios, causa primera, todas las cosas suceden de un modo infalible e inmutable, sin embargo, por la misma providencia, las ha ordenado de tal manera que ocurren según la naturaleza de las causas segundas, sea necesaria, libre o contingentemente. Mira, necesaria, libre o contingentemente, lo que venimos diciendo, de una manera mucho más detalladamente desglosada, lo hace aquí la Confesión de Fe de Westminster. La naturaleza y la materia, causas segundas, pueden explicar de manera directa muchas de las cosas que suceden, sin tener que referirlas de manera inmediata a Dios, sino refiriéndolas a Dios tan solo de manera indirecta o de manera mediada por las causas segundas. Entonces, ¿qué significa esto? Que los cristianos podemos y debemos entonces aceptar las explicaciones de la ciencia que se basan en el funcionamiento de la naturaleza o en las propiedades de la materia, e incluso podemos incursionar en el campo de la ciencia. Los cristianos deberían muchos cristianos aventurarse a incursionar en el campo de la ciencia sin que al hacerlo estemos traicionando nuestra fe o nuestras convicciones y creencias en un mundo espiritual y sobrenatural centrado en Dios como el creador y gobernante de todo lo que existe. Cuando aceptamos este tipo de explicaciones científicas, o cuando incluso las pueden llegar a proveer algunos cristianos que trabajan en el campo de la ciencia, estamos demostrando que no hay oposición irreconciliable entre la ciencia y la fe, como quieren hacerlo ver esos científicos naturalistas y esos filósofos materialistas, de una manera que me parece por demás calumniosa. Bueno, sí se pueden responder bastante bien estos ataques. Sí. Está con nosotros Catalina Rubio, dice, escuchándolos. Marcela Melo, atenta, pastor. Y Ana Patricia Villa, reportando sintonía. Eliana Jara, con su esposo William Alexander Cubillos. Dice, seguimos con ustedes aprendiendo a defender nuestra fe. Está Enrique Guzmán, como siempre, escuchándonos a esta hora, muy atento. Ana Isabel Camargo, Olmedo Martínez. Qué rico que nos estén escuchando. Todos muy conocidos ya. Sí. A todos un saludo. No todos los conozco personalmente, pero sí a un buen número. Pero sí estamos muy atentos a las redes. Aquí todos los que se reportan, les hacemos el anuncio. Claro. Inmediatamente. Es gracias a ustedes y por ustedes que estamos aquí, así que mal haríamos en no mencionarlos. ¿Cuál es el error entonces de los científicos naturalistas? El error. A ver, tratemos de concretar. ¿Cuál es el error así en singular? Yo creo que podemos encontrar ese error si leo una última parte de la Confesión de Fe de Westminster. Esta es la última cosa que voy a leer de ella. Dice así: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. Creo que aquí es donde está el error de los científicos naturalistas. Aquí es donde les duele a ellos. Aquí es donde les tocan el nervio. Aquí es donde ellos saltan visiblemente molestos. ¿Por qué lo digo? Porque aceptar las explicaciones naturales y materiales que proveen los científicos de este tipo no nos obliga a descartar de nuestro panorama las explicaciones sobrenaturales y espirituales que proceden de nuestra fe bíblica, que se encuentran siempre en el trasfondo. Y eso es lo que ellos quieren obligarnos a hacer, y eso no es necesario. Mira, nosotros ya les hemos concedido que, claro, podemos aceptar las explicaciones naturales, pero eso no nos obliga a cerrarnos a lo sobrenatural, y es lo que ellos pretenden. Sí. Lo que ellos pretenden es que nos cerremos de plano a todo lo sobrenatural, y eso es un prejuicio, eso no tiene una base científica. Yo no puedo afirmar que todo lo que sucede por causas naturales. Seguramente muchas cosas la ciencia está demostrando que sucede por causas naturales, sí. Pero eso no significa que por el hecho de que muchas cosas sucedan por causas naturales, todas suceden por causas naturales. Aquí es donde ellos son inconsistentes, aquí es donde no son consecuentes. Mira, el hecho de reconocer los milagros, hablemos de milagros, son eventos evidentemente sobrenaturales. El hecho de reconocer que los milagros, que son eventos de origen evidentemente sobrenatural, no son algo frecuente en la historia, sino algo excepcional. Claro, estamos de acuerdo con eso. Los milagros, una de las características de los milagros, de la definición de los milagros, son que deben ser algo extraordinario y no algo ordinario o cotidiano.
El hecho de reconocer eso en los milagros no significa tener que negar la posibilidad misma de los milagros eventualmente, ocasionalmente. Dios puede hacer milagros. Ellos pretenden que no, que todo sucede por causas naturales, que Dios no puede intervenir, que no hay ninguna explicación sobrenatural para ningún evento. Y ahí creo que es donde está la equivocación más sentida, más evidente de ellos. El hecho de que los milagros no sean algo habitual, y eso es algo con lo que creo que los cristianos sensatos tenemos que estar de acuerdo. Repito, los milagros no son algo habitual, y esto lo digo a despecho de ese milagrerismo en el que caen muchas iglesias cristianas pentecostales que para ellos los milagros son un asunto de todos los días. Y ese tipo de posiciones nos brinda mala prensa a todos los cristianos en general. El milagro es por definición algo extraordinario, no puede ser algo ordinario de todos los días. Reconociendo que es algo extraordinario, vuelvo y digo, eso no significa que los milagros no existan, ni se puedan dar eventualmente en la historia. Sí, serán algo extraordinario, pero pueden tener lugar. Y aquí es donde los filósofos y científicos naturalistas se equivocan, que ellos niegan esta posibilidad y ellos quieren que nosotros, al aceptar sus explicaciones naturalistas, que es algo que ya les hemos concedido, que podemos y debemos aceptar en muchos casos, entonces tendremos que desechar las explicaciones que proceden de nuestra fe como si fueran incompatibles, como si fueran irreconciliables con las explicaciones de la naturaleza. Pero yo creo, y aquí es donde nos debemos parar firme, no les vamos a dar gusto. Y no lo vamos a hacer no por mero capricho o por necedad, sino por dos cosas. En primer lugar, porque no es necesario que lo hagamos, no tenemos que hacerlo. Y en segundo lugar, porque a la luz de los recientes descubrimientos científicos tampoco conviene hacerlo. Creo que eso también es algo que hay que señalar. Algunos estarán preguntando, ¿y cuál? Esos descubrimientos científicos. Bueno, aquí no voy a entrar en detalle porque además no domino tampoco estos temas tan a fondo y tomaría mucho tiempo, pero déjeme decirlo de manera sintética. Los científicos y los filósofos naturalistas dicen que los cristianos somos, además de ignorantes, supersticiosos y crédulos, también irracionales. Esa es una acusación que nos dirigen, que nosotros somos irracionales o que el cristianismo lo es. ¿Será cierta esa acusación? Bueno, yo vuelvo a decir, en algunos casos puede que sí. En algunos casos puede que sí, porque gente necia, irracional e irrazonable la encontramos tanto fuera como dentro del cristianismo. Para ser necio no se necesita ser cristiano. Se necesita ser humano. Sí, se necesita ser humano, sí. Y los cristianos que son necios y son irrazonables lo son a pesar de su cristianismo y no gracias a él. Hagamos esa puntualización. Pero dejemos de lado esos casos que no son representativos, que son, digamos, todavía excepcionales, aunque a veces uno tiene la impresión de que ya se están convirtiendo en la mayoría. Pero bueno, dejemos esos casos atrás y digamos que los más recientes descubrimientos científicos en el campo de ciencias como las que te voy a señalar, la física, la química, la astronomía, como lo veremos en la conferencia de diciembre 13, la biología, la genética, la neurología y la psicología, para no mencionar las ciencias sociales, porque ahí podríamos incluir sociología y otras de estilo, economía, sino únicamente las ciencias naturales. Todas esas ciencias están demostrando que las creencias de los cristianos están muy lejos de ser irracionales, sino que cuentan cada vez más con el apoyo de la ciencia si la entendemos de manera recta, de manera correcta. Y aquí creo que si los científicos quieren seguir siendo considerados personas racionales, ellos nos acusan de irracionales, pero ahora se les volteó la torta. Porque si ellos quieren seguir siendo personas racionales y razonables, como se jactan y presumen de serlo, van a tener que tener en cuenta lo sobrenatural. Así que creo que aquí estamos equivocados. Bueno, aquí hay una pregunta de Diana Patricia Villa. Dice, el aceptar que todo es obra de Dios, ¿no podría ponerle freno a la investigación científica por parte de los cristianos? Esa es una de las acusaciones que hacen los científicos, pero eso es un error. Eso es un error. ¿Y por qué es un error? Porque la ciencia no se ocupa de los orígenes y los fines. Te lo voy a decir de este modo. La ciencia pregunta por el cómo, quiere describir los procesos,
quiere explicar cómo funcionan las cosas. La ciencia no puede responder preguntas como el ¿por qué? Y el ¿para qué? Origen y destino. Las preguntas por el por qué y el para qué son las preguntas que debe abordar la filosofía y la teología. Por eso cuando un científico de mucho renombre nos explica cómo funcionan las cosas, hay que escucharlo, porque él sabe, ese es su campo, nos dice cómo funcionan las cosas. Pero cuando pretende decirnos sobre el origen de los fenómenos y sobre los fines, él puede decir muchas cosas en ese campo, pero ya se está saliendo de su campo de estudio, ya no está hablando como científico, está hablando como filósofo o como teólogo, y a veces lo hacen sin preparación. Eso es lo que se conoce en el campo de la lógica como la falacia de la autoridad. ¿Qué es la falacia de la autoridad? Que una persona como Richard Dawkins es un experto, es un científico reconocido como zoólogo, y entonces él cuando hace afirmaciones o declaraciones de su campo de estudio, pues claro, uno tiene que reconocer que sabe mucho. Lo mismo Stephen Hawking, que ahorita va a salir en el cine una película sobre su vida. Stephen Hawking es considerado el físico teórico más importante en la actualidad o en el siglo XX después de Albert Einstein. Pero yo he escuchado a Stephen Hawking diciendo cosas que se salen de su campo cuando le leo los libros, La historia del tiempo y El gran diseño. Cuando se sale del campo de la física, dice cosas con las que no estoy de acuerdo y que me parece que no es tan coherente como cuando habla de su tema. Pero las personas a veces no son conscientes de eso, y cuando un científico se para a hablar de lo que sea, le creen. Le creen porque como él es un erudito en un campo, creen que en todos los campos él es un erudito. Sí. Y no es así. Eso es lo que se llama la falacia de la autoridad. Cuando consideramos que alguien tiene autoridad en un campo y entra en otros campos que no son su especialidad a hacer pronunciamientos y a pontificar sobre lo divino y lo humano, y dicen burradas. Dicen burradas. El hecho de que sean eruditos en un campo no garantiza que en otros no se equivoquen. Sí, claro. Entonces, yo creo y sostengo, no de manera solitaria, sino con muchos pensadores que han reflexionado sobre esto, que de ningún modo creer en Dios entorpece la ciencia. Miremos históricamente hablando, ¿quiénes fueron los que le dieron más impulso a la ciencia moderna? Cristianos. Eso debería bastar para desmentir esta acusación. Los cristianos, personas que creían en Dios y que creían en Cristo particularmente, fueron los que le dieron su impulso a la ciencia actual. Y lo siguen haciendo. Tal vez hoy sean minoría los cristianos en el campo científico, pero sigue existiendo un número significativo de cristianos que son científicos al más alto nivel de excelencia. Así que no veo que esto sea un problema. En las descripciones del funcionamiento de las cosas que provee un cristiano o un ateo no tienen por qué ser diferentes, siempre y cuando se limiten a responder el cómo. Las diferencias entre un cristiano científico y un ateo científico comienzan cuando tratan de el por qué y el para qué. Ahí es donde comienzan las diferencias. Pero mientras se limiten al cómo, que es a lo que se debe limitar la ciencia, ambos pueden avanzar y llegar a las mismas conclusiones, y la fe del cristiano no será un obstáculo para que él pueda adentrarse e investigar cómo actúa Dios, cómo estructuró la realidad para que funcione. Él puede creer en Dios y a pesar de eso investigar, investiguemos cuál es el diseño. Por el contrario, yo pienso que es un incentivo. Cuando tú crees en Dios y te metes en la ciencia, la confianza en que Dios, un Dios racional, un Dios de orden, debió imprimir esa racionalidad y ese orden en el universo, me impulsa a buscar con mayor ahínco ese orden y esa racionalidad en el funcionamiento de las cosas. Yo creo, por el contrario, que en vez de entorpecer la ciencia, la fe en Dios la motiva, la impulsa. Son complementarios, ¿no? Sí, definitivamente. Aunque los científicos naturalistas quieran decir que no. Bueno, ¿se requiere ser naturalista para ser científico? Estamos con nuestra emisora Nuevo Continente, la alternativa diferente. 46 años evangelizando en Colombia. Continuamos con nuestro tema, naturalismo o sobrenaturalismo, aliados o enemigos. Estábamos en la penúltima pregunta.
Pero antes de retomarla, quisiera que nos contaras acerca del evento del 13 de diciembre. ¿Para los que llegaron tarde? Sí. Bueno, es un evento, les repito, a las personas que pronto no estuvieron desde el comienzo. Tendremos un evento el día 13 de diciembre, que cae un sábado o un viernes. Un sábado, sí. Es un sábado en el cual estaremos en el auditorio de la Iglesia Cristiana Filadelfia de Puente Largo. Estaremos allí dictando una conferencia, dos conferencistas, que es el astrónomo Guillermo García Aguirre, y el suscrito. Estaremos dictando una conferencia sobre temas de astronomía. Ahora cerré aquí, me cogiste así fuera de base y cerré aquí donde tenía el afiche que ya está elaborado. Aquí ya lo tengo, ya lo abro. La conferencia se llama La Biblia y el Cosmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese es el título que tendrá. Transcurrirá entre 8 de la mañana y mediodía repito, el sábado 13 de diciembre. Tendrá un costo, un bono de contribución de 30,000 pesos. Y la dirección, no la he dado, de la Iglesia Cristiana Puente Largo, es calle 100, número 69B, 63 y 67. Así ya creo que di todos los datos que tiene que ver con este evento. Así bueno, es una buena oportunidad para aprender de astronomía y Biblia. Así que es un buen plan para el 13 de diciembre. Para mí lo es, espero que para ustedes también. Sí, para mí también. Nunca me cansaré de hablar estos temas. Yo me deleito en estos asuntos, y más en la compañía de Guillermo García, con quien tuvimos oportunidad de hablar un poco el lunes pasado, hace 8 días, que hicieron una especie de programa práctico de astronomía. Sí. Y aquí en la terraza de la emisora, sí, estuvimos viendo estrellas. Literalmente, así vimos es. Estrellas. Sí. Tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Anita. Hola, Anita, cuéntanos. Gracias, mira, es que yo no he podido encontrar la página de ustedes, no sé, la página oficial para descargar las conferencias que usted ha dictado, que me gustan mucho, pero no he podido, no sé en cuál será. Sí, mira, entras a Facebook y allí está un grupo que se llama Razones para la Fe. Lo buscas, entras a la red social Facebook, y ahí buscas, y le das como criterio de búsqueda Razones para la Fe. Ahí te va a salir el grupo, y ahí entras y te haces miembro, solicitas ser miembro del grupo. Te la aprobamos, porque a todo el mundo que solicita ser miembro lo aprobamos sin ningún problema, y ya ahí entras y buscas los programas que necesites, están todos. Te toca, si quieres mirar unos de los primeros, te tocará ir hasta el fondo de la página. O en YouTube, igual, por el criterio Razones para la Fe, ahí encuentras todos los títulos. Este es como nuestro programa número 38, por ahí. ¿Cómo? Este es nuestro programa número 38, así gracias. que tienes mucho donde escoger. Sí, me imagino, sí, yo lo poco que las he escuchado, pocas veces he tenido la oportunidad, pero súper interesantes, entonces, pero no he logrado de hace rato entrar a la página. Y nos puedes acompañar el 13 de diciembre, ¿viste? Sí, claro que bueno, sí. Dios te bendiga, Anita, que estés muy bien. Gracias, muy bien, buena noche. Bien, lo mismo, gracias. Bueno, estábamos hablando de, ¿se requiere ser naturalista para ser científico? No, yo creo que podemos responderlo todavía de manera más puntual, pero con lo que veníamos diciendo, yo creo que queda claro que no hay que ser naturalista para ser científico. Se puede ser un creyente en Dios y creer en lo sobrenatural y desempeñarse muy bien, yo diría que mejor incluso que los ateos en el campo de la ciencia. Mira, yo recuerdo una frase ahorita que me viene a la mente que pronunció Charles Colson. Es una frase memorable, yo siempre la traigo a colación en estas oportunidades. Charles Colson dijo: hay circunstancias en que es más racional aceptar una explicación sobrenatural, y es irracional ofrecer una explicación natural. A ver, déjame explicar esta frase. El naturalismo científico nos quiere hacer creer que toda explicación natural es siempre por fuerza racional, mientras que toda explicación sobrenatural se convierte automáticamente en algo irracional y por lo tanto inaceptable. Pero como lo dije hace un momento, parece ser que a raíz del avance de la ciencia y de los callejones sin salida a los que nos está conduciendo de la mano de teorías como por ejemplo la teoría del Big Bang,
los descubrimientos de la física cuántica, el descubrimiento y el desarrollo de la biología molecular que llevó a descubrir el ADN, a decodificar el genoma humano y a poder estudiar la célula, que es algo fascinante. La célula es una fábrica de alta tecnología, contrario a lo que creía Darwin. Todos esos avances en la ciencia están llevando a los científicos, o los están empujando más bien, a reconocer que si ellos quieren insistir en explicaciones naturalistas para esclarecer misterios, ¿como cuáles? Estos tres: el origen del universo, el origen de la vida y el origen del ser humano. De insistir en explicaciones naturalistas terminan cayendo en la irracionalidad, se vuelven irracionales. Mientras que referir esos misterios a un Dios creador, a un Dios sobrenatural, a un Dios sabio y poderoso, termina siendo, así no les guste, la explicación más racional a los dilemas que la ciencia nos está planteando actualmente. Porque irónicamente, si insisten en su pretensión de explicarlo todo sin referencia a Dios y a lo sobrenatural, la razón científica termina extraviándose sin remedio y cayendo en el laberinto de la irracionalidad a la que pretendían combatir. Lo voy a decir en términos más coloquiales y populares. La razón termina siendo víctima de su propio invento, o los científicos terminan siendo víctimas de su propio invento de querer explicar todo en términos naturales, terminan siendo irracionales. Sí. Mientras que los creyentes podemos proveer explicaciones más racionales, aunque sean sobrenaturales. Eso es lo que quería decir Charles Colson cuando decía que hay circunstancias en que lo natural se vuelve irracional y lo sobrenatural se vuelve racional. Yo creo que la descripción que el apóstol Pablo hizo en el primer capítulo de Romanos de la humanidad se aplica de manera específica o especial a los científicos naturalistas y a los filósofos materialistas de hoy, cuando dice en Romanos 1, 21, 22: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Sí, cualquier parecido con la realidad. Es que eso tiene vigencia en todas las épocas. Sí. Los que pretenden ser más sabios a veces son los que terminan siendo más necios. Bueno, está Francisco Maldonado y Valentina escuchándonos. Está Leonardo Abella y su esposa Marisela Murcia. Hacía rato no sabíamos de ellos. Qué bueno que nos estén escuchando. Sí. Aquí hay una pregunta. ¿Qué cercanía hay entre naturalismo e iusnaturalismo? Bueno, iusnaturalismo hace referencia... Carlos Fernando Cisneros. Iusnaturalismo hace referencia a... Es un concepto más filosófico, ¿no? Que comenzaron a poner en vigencia los estoicos, la escuela filosófica de los estoicos entre los griegos, y que retomó la escolástica cristiana a través de Tomás de Aquino, y se ha incorporado en gran medida en el derecho, en las facultades de derecho occidentales. Iusnaturalismo se refiere al derecho natural, que la naturaleza también nos revela que hay una moralidad y hay unas cosas que definitivamente son ciertas aquí y en la Patagonia y en la Conchinchina, y que no hay tal cosa, como lo veíamos en el programa pasado, de el relativismo y el multiculturalismo, sino que hay cosas que son correctas y ciertas y justas, y otras que son equivocadas en cualquier cultura y para cualquier persona. Yo olvidé mencionar la vez pasada algo que echa por tierra todas esas ideologías. ¿Sabes cuál es? Es una instrucción muy sencilla dada por el Señor en el Evangelio. Se llama la regla de oro. La regla de oro, todos la suscribimos. Relativistas, multiculturalistas, pluralistas, todos la suscribimos. ¿Qué es la regla de oro? Como quieras que los demás hagan contigo, así haz tú con ellos. Ahí hay toda una raíz de derecho natural. Es decir, todos somos conscientes de que el crimen, de que el asesinato es malo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me asesinen. Lo que yo no quiero que me hagan a mí, eso no debo hacérselo a los demás, y eso lo consideramos justo. Entonces, ahí hay toda una raíz de lo que es el ius naturale, el derecho natural. No tiene entonces tanta relación como se podría esperar, aunque comparten la misma palabra. Uno es un concepto más filosófico del derecho y otro es un concepto científico, el naturalismo. Diana Patricia Villa dice: las transformaciones en la conducta de una persona
producidas por la obra del Espíritu Santo, al ser evidentes, se pueden abortar desde el punto de vista científico? ¿Abordar o...? Abortar. Abortar. Desde el punto de vista No científico. entiendo muy bien la pregunta. Abortar es como echar a perder. Yo no creo que la obra del Espíritu Santo... Como si las ciencia... excluyera. No creo. Yo creo que contra tales cosas no hay ley, decía el Señor cuando hablaba del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo. Yo no creo que haya instancia humana, científica o cultural del tipo que sea, que pueda estropear o abortar, si es la palabra adecuada, el fruto del Espíritu y las transformaciones que Dios obra en la vida de una persona. Lo que sí puede suceder es que haya cristianos que tienen poco fundamento apologético. Y entonces cuando llegan y se confrontan con estas ideologías, se les mueven el piso. Entonces ponen en duda sus convicciones porque no tienen un fundamento firme para defenderlas. Eso sí puede suceder. Entonces sí he visto cristianos lamentablemente que tienen una formación muy superficial en estos temas y en la doctrina, y entonces cuando se encuentran con estas cosas terminan sutilmente apostatando del Evangelio. Eso sí puede suceder. Sí. Entonces, ¿tú crees que un cristianismo puede ser científico y creer en los milagros sin caer en estas contradicciones? Yo sí creo que un cristiano puede ser científico y creer en milagros. Mira, voy a citar para terminar, porque ya creo que se nos acabó el tiempo. Tenía otras cosas para compartir, pero me gusta mucho cómo cierra C.S. Lewis. C.S. Lewis cierra muy bien su libro Los Milagros, cuando dice que no hay problema en sostener explicaciones naturales y creer al mismo tiempo en lo sobrenatural. A ver, aquí lo tengo. Él dijo lo siguiente. La teología dice, en efecto, admite a Dios, y con él el riesgo de unos pocos milagros, y yo, a cambio, ratificaré tu confianza en una uniformidad con respecto a la aplastante mayoría de los acontecimientos. Y mira cómo termina esta reflexión. Dice, la teología nos ofrece un compromiso satisfactorio que deja al científico en libertad para continuar sus experimentos y al cristiano para continuar sus oraciones. ¡Qué maravilla! Creo que el científico puede hacer ciencia sin dejar la oración y el cristiano puede orar sin necesariamente marginarse de los temas científicos. Sí, bueno, lo uno no riñe con lo otro. Para Pienso nada. que el Señor permite la ciencia para glorificarse. La ciencia es una bendición de Dios cuando la enfocamos bien. Bueno, Dios los bendiga y nos estamos viendo el próximo. Muchas gracias a nuestros oyentes, nos veremos el próximo lunes y no olviden la conferencia de diciembre 13. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.